Bueno, pues cuando comentaba con Lola, ¿no? De alguna manera que quería que tratásemos, pues ella me transmitía, pues como se suele decir, ¿no? Pues oye, David, háblale a tu equipo que los demás sacaremos alguna lección. No sé si vais a sacar alguna lección, espero y deseo que sí, pero bueno, en cualquier caso yo voy a hacerlo de la mejor manera que sé. Y si no sirve de algo, de nada, pues no pasa absolutamente nada, porque ya sabemos que el martes que viene habrá alguien que lo hará mucho mejor que yo y que seguro que os da esos tips que realmente os son útiles. Cuando pensaba cómo organizarlo o qué contaros, ¿no? De alguna manera, pues yo no puedo hacerlo de otra manera que en función de lo que ya vengo haciendo pues todo este tiempo, ¿no? Estos 2 años que me lancé, ¿no? Gracias a esa invitación que me hizo un día Lola, ¿no? A quien siempre le agradeceré, porque ella fue quien me pegó ese primer empujón para empezar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y al final, pues lo que hago siempre es un llamado a la acción, por eso de alguna manera quisimos que el nombre de este taller fuera ese, ¿no? Llamado a la acción. Llamado a la acción, ¿por qué? ¿Cómo? Mira, pues siempre de lo mismo, da igual, como tú quieras, por lo que tú quieras, pero lo realmente importante es que lo hagas, ¿no? Lo que sí que quiero transmitiros de alguna manera, y es un poco en torno a lo que va a girar esta tarde, pues lo que quiero compartir con vosotros, y por eso me he puesto esta camiseta, aparte de porque era la única que tenía planchada, es ese llamado a la acción, pero ya. El mejor y el único momento importante es ahora. ¿Por qué ahora? Bueno, pues si ahora estuviéramos en una conferencia, yo os pondría ese vídeo de William Wallace, ¿no? En el cual pues hace esa arenga, ¿no? A las tropas en la película Braveheart, Corazón Valiente, como llaman en Latinoamérica, en la cual pues de alguna manera pues insta a la gente a luchar para que no llegue ese día en el que cuando estás en tu último día de vida, pues te lamentes por no haber dado la vida en el campo de batalla, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve la libertad si no somos capaces de hacer un buen uso de ella, ¿no? Si no es en el momento actual cuando hacemos esa acción, ¿no? A lo que realmente nos importa, ¿no? Y eso es lo que os quiero transmitir, que pasemos a la acción. Da igual el motivo que encuentres, da igual la razón que te mueva, da igual el sueño que persigas. Lo único que es realmente importante es que pasemos a la acción en este preciso instante. Yo sé que en muchas ocasiones estamos en ese pensamiento, ¿no? De que estoy madurando, y es cierto, ojo, tiene que haber siempre un equilibrio entre la acción masiva y sin ningún tipo de criterio, de control y sin respetar los tiempos de maduración, pero también tenemos que entender que cuando una manzana está madurando, todos los días se está haciendo algo. Esto no es cuestión de la manzana un buen día aparece en un árbol de la nada, ¿no? Porque anteriormente se estaba preparando, pero no. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué hiciste ayer? ¿O qué vas a hacer mañana por tu sueño? Respetemos ese proceso de maduración. Respetemos que estamos en este negocio de Amway y que evidentemente pues, hay un sistema educativo que va a ser el que nos va a invitar y nos va a animar a fortalecernos, a aumentar ese nivel de creencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras ese momento llega, ese momento en el cual estemos 100% preparados y 100% preparadas, mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para favorecer esa maduración? Porque esa maduración no es un proceso que ocurra de la nada, es un proceso, como decía, automático. Tenemos que ser capaces de respetar los tiempos de las distintas personas, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de respetar el proceso madurativo de la propia evolución. Insisto una vez más, ¿qué estás haciendo por alcanzar tu meta? Si esto no lo llevamos al equipo, podemos ver que la pregunta que hacemos podemos reformularla en ¿qué estás haciendo por el equipo? Y yo sé que por ahí hay modelos que se plantean que tienes que ser el primero en llegar y el último en irte, tienes que abrir la persiana y vaciar la papelera al mismo tiempo que eres el comercial, el administrativo, etcétera, 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 ¿no? Ese hombre o esa mujer orquesta, ¿no? Que lo hace absolutamente todo. Pero por fortuna, y esto es una opinión personal y que cada líder la amolde de alguna manera, por fortuna tenemos la tremenda oportunidad o el gran privilegio de haber elegido un negocio que funciona en equipo. ¿Qué quiere decir eso?
que todos y cada uno de nosotros, que todos y cada uno de vosotras podemos aportar algo. La pregunta entonces es, ¿qué estás aportando tú? Hay personas que aportan un audio, hay personas que aportan una frase, hay personas que aportan puntos, hay personas que aportan personas, hay personas que aportan motivación, hay personas que aportan inspiración, lo que sea. Mi pregunta es, ¿qué estás aportando tú? Y si ese algo que estás aportando es lo único que puedes aportar. Porque un árbol que no da frutos, al menos da sombra. Al menos sirve para mantener el suelo firme, y lo sabemos, la importante función que tienen las raíces de los árboles. Y luego habrá árboles que den frutos. Y habrá árboles que además sirvan para cobijar animales y otro tipo de especies. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir con esto es que tenemos la exigencia y la responsabilidad de cumplir no solamente con nosotros, sino también con el equipo. Pero esto es un cumplimiento que es de ida y vuelta, ¿no? En el sentido de que vamos a encontrarnos con un montón de beneficios por la oportunidad de trabajar en equipo. En primer lugar, vamos a tener el beneficio de la propia inercia del equipo, ¿no? En muchas ocasiones hacemos las cosas simplemente porque los demás lo hacen. Eso de psicología de las masas se conoce perfectamente y se llama despersonalización, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a meter un rollo ahora sobre eso. Nos puede servir en negativo, pero también en positivo. Y habrá ocasiones en que dejarnos llevar de manera automática o autómata nos va a servir pues, para perdernos, para distraernos, para caer en las redes sociales, en la distracción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, como decía, puede tener su valencia positiva. De tal manera que si los demás hacen lo que tienen que hacer, si los demás están cumpliendo con lo que tienen que cumplir, etcétera, 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 posiblemente de una manera inconsciente y dado que somos animales gregarios, tendamos a hacer exactamente lo propio. ¿Por qué? Simplemente porque los demás lo están haciendo. En segundo lugar, el equipo va a tener una función de control. Puede tener esa función de que como los demás me están observando, pues a lo mejor lo hago simplemente por no fallarle, simplemente porque nadie me llame la atención. Y si encima tenemos la generosidad de ponernos en manos de nuestro líder o nuestra lideresa, con tanta más razón, ¿no? Yo en muchas ocasiones hablo con Lola simplemente para contarle que ha pasado esto, que va a pasar lo otro, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. ¿Ella es mi jefa? No. Pero a mí me viene muy bien contárselo para desahogarme, para que me corrija, para establecer ese punto de compromiso, pero también para que se establezca esa relación de, como ella me observa y le he dicho que va a pasar esto, pues el día que aparece la pereza, oye, que el martes tengo que hablar con Lola y le dije que iba a hacer 5 llamadas y no he hecho ninguna. Y Lola no me va a echar la bronca. Bueno, sí, no lo sé. A veces sí. Pero es el hecho en sí de que yo dije que lo iba a hacer. Y la palabra dada debe comprometer. Fijaros qué importante que he introducido con todo el sentido del mundo un término. Es el término pereza. Se habla en muchas ocasiones del miedo, se habla en muchas ocasiones de la zona de confort. Y a mí me gusta siempre explicar que tanto el miedo como la zona de confort sirven para algo. Tienen un componente adaptativo. Me gusta explicar que cuando aparece el miedo es solamente una señal que nos protege. Me gusta explicar que la zona de confort es la madre de la evolución de la especie como ser humano, del ser humano como especie, quiero decir. ¿Por qué? Porque gracias a que fuimos capaces de elaborar zonas de confort, fuimos capaces de despreocuparnos de según qué cosas y orientar toda nuestra energía en otros aspectos, ¿no? Como la investigación, la imaginación, crear, etcétera, etcétera, etcétera. El miedo y la zona de confort, bien entendidos, tienen su sentido. Son adaptativos. El miedo y la zona de confort mal utilizados, mal entendidos o en términos desadaptativos, tienen una función, todo lo contrario, que nos frena. Pero la pregunta que yo os hago, ¿me podéis alguno explicar, y podéis activar los micrófonos si así lo consideráis, cuál es la función positiva? ¿En qué nos ayuda? ¿Cuánto puedo yo mejorar gracias a la pereza? Absolutamente nada. Por algo será un pecado capital. Y no quiero entrar en aspectos que no proceden ahora mismo, ¿no? Pero yo no conozco ningún aspecto positivo de la pereza.
la manada, el equipo, el grupo en este caso, nos puede ayudar a vencer esa pereza. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor no tengo, llámalo fuerza de voluntad, llámalo disciplina, llámalo como quieras, y como diría Luis Collantes, pero llámalo. Pero, oye, si resulta que el equipo me está empujando, me está arrastrando y me está llevando a donde hay que ir, pues con pereza o sin pereza yo lo hago. Porque a lo mejor no me apetece, pero resulta que lo hago. ¿Por qué? Porque los demás lo están haciendo y me empujan. Porque Lola me está observando y mañana tengo que darle explicaciones de por qué. Y no explicaciones porque ella me las pida, pero sí ese sentido de, oye, te dije que iba a llamar y no ha llamado, ¿no? Y yo personalmente me siento en una obligación de darles explicación. Por eso es importantísimo que entendamos la importancia del trabajo en equipo. Pero ojo, el trabajo en equipo hay que entenderlo en las dos direcciones, de arriba a abajo, perdón, de abajo a arriba, pero también de arriba a abajo. Y tenemos que ser capaces de generar un liderazgo integrador, un liderazgo que sea capaz de aceptar las distintas funciones, los distintos talentos, las distintas capacidades de cada una de las personas que lo componen. Que seamos capaces de entender los diferentes momentos de cada una de las personas que componen el equipo y al mismo tiempo que seamos capaces de hacer ese tira y afloja que por un lado mantenga el equilibrio entre esa función de activar, dinamizar, etcétera, pero al mismo tiempo respetemos los frenos y los tiempos de cada una de las personas, ¿no? Ya se suele decir, ¿no?, que un huevo tú no puedes ayudarlo a eclosionar. Si tú rompes el cascarón antes de tiempo para ayudar al pollo a salir, pues sabemos, bueno, el pollo pues es un reptil, sabemos lo que ocurre. Evidentemente, tiene que ser un proceso de dentro hacia afuera. Pero sí que es cierto que en ese liderazgo, en este caso, sería ese calor materno que hace que el huevo pues, sea capaz de madurar lo antes posible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bajo mi punto de vista, la mejor llamada a la acción que tenemos que hacer toda vez que tenemos un sueño, toda vez que hemos tomado una decisión y toda vez que hemos decidido pasar a la acción es entender la urgencia del momento y, por supuesto, ponernos en manos del equipo. Pero cada vez más me gusta ser práctico, pragmático, ¿no? Y todo lo que estamos diciendo está muy bien, ¿no? Pero alguien podría decir, ¿no? Jennifer, por ejemplo, que lleva un par de semanas solamente con nosotros, podría decir, pero si todo eso está muy bien, David, y sí, un discurso más o menos bonito, habrá personas que le esté gustando mucho, personas que le esté pareciendo súper aburrido, personas que digan, joder, David está contando lo mismo de siempre, pero al final, ¿qué hago yo con todo esto que estás diciendo? ¿Cómo se materializa lo que estás diciendo? Me vas a permitir que vierta una opinión personal, extraída pues, de cerca de 70 entrevistas con personas que han tenido éxito. Y he visto de todo, ¿no? Y esto en alguna ocasión, pues Lola y yo lo hemos comentado, ¿no? Personas súper espirituales, personas nada espirituales, personas con grandes sueños, personas que no tienen ningún sueño. Habéis visto en las propias entrevistas que hay personas que son fantásticas, fantásticos oradores, y personas a las que yo he tenido que ir tirándoles de la lengua porque poco más o menos que se quedaban callados. Y todos son diamantes. Por lo tanto, si a pesar de ese tremendo abanico tan amplio de características, todos son diamantes, es que ninguna de esas características es determinante. Porque si hubiera una característica o todas esas características fueran determinantes, las tendrían todos. ¿Qué es lo único que yo he visto en todos y cada uno de los diamantes? Posiblemente vosotros ya lo estáis pensando, ¿no? Simplemente ese salto a la acción. Y cuanto más organizado y metódico, mejor. Porque puede parecer que alguien va a salto de mata y hoy está aquí y duerme en el coche, en ese hotel de las estrellas, pero al final sigue una metodología y es no parar. Plan, 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 plan. Hablo con este, hablo con este, hablo con este. Hablo con este, 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 con este. Por el camino llevo, como Luis Collantes dice, un montón de productos en el bolsillo, a uno le vendo una cosa, le vendo otro. Y plan, 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 plan. Y a lo mejor no está escrito, pero es una metodología. Por lo tanto, para mí es fundamental y cada vez más, tanto en Amway como en mi trabajo como consultor, lo trabajo. La filosofía me parece perfecto, podemos estar hablando horas y horas y horas, y los que me conocéis lo sabéis, pero cada vez más plan de acción. Discutir menos y plan de acción. Menos filosofía y plan de acción. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres ir? ¿Y qué tengo que hacer para llegar a ello? Y cuando seamos diamantes y estemos con Luis Collantes y
y Lola Rodríguez en el Caribe, en la República Dominicana, y seamos todos vecinos, con ese mojito, con esa caipiriña, con lo que cada cual se quiera tomar, ya discutiremos del sexo de los ángeles y posiblemente tengáis que reconocer que yo sea la persona que más sepa de esas cosas. Pero mientras tanto, no estamos en esa fase, estamos en fase de acción. Volvemos al ejemplo del árbol. De la semilla al fruto hay todo un proceso. Yo no le puedo pedir a un árbol recién plantado que sus frutos sirvan de alimento para los pájaros o que su semilla germine. Lo que le tengo que pedir es que crezca. Lo que le tengo que pedir es acción. Nosotros estamos en el momento de la acción única y exclusivamente. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Y para mí es fundamental, y esto es algo que he incorporado y lo sabéis algunas personas, hace muy poquito, los valores. ¿Por qué sabiendo cómo sé lo que tengo que hacer no lo hago? Aparte de por pereza. Porque en muchas ocasiones eso que tengo que hacer o eso que decido que quiero hacer, pero no es que estoy cazando una mosca que está por aquí pasando, eso que tengo que hacer o el medio que elijo para hacerlo no está alineado con mis valores. Y cuando de pronto haces un ejercicio de valores y descubres cuáles son tus valores y los comparas con lo que estás haciendo, dices, me cago en la mar. ¿Cómo iba a conseguirlo si estoy intentándolo hacer de una manera que va en contra de lo que yo soy? Hay un montón de ejercicios en Internet para encontrar cuáles son los valores predominantes en nuestra vida. Y si alguna vez lo hiciste y han pasado 2 o 3 años, te recomiendo que lo vuelvas a hacer porque te sorprenderías. Yo esto lo hice hace 2 semanas, ¿verdad, Jennifer? Y cambió por completo mi perspectiva. Antes eran unos, siguen siendo más o menos lo mismo, en la misma dirección, pero ha cambiado el orden, etcétera, etcétera, etcétera. Encuentra cuáles son tus valores. Si no, difícilmente lo puedas conseguir, ¿vale? ¿Qué significa para mí esta camiseta y por qué me la he puesto? Me vais a permitir, la café, me vais a permitir que lo cuente con una historia. La historia que mejor conozco. No quiero contar mi historia porque mi historia sea importante, sino porque es la que mejor conozco. De todas formas, quienes ya me habéis escuchado ya la conocéis, quienes habéis leído el libro la conocéis. No voy a profundizar mucho. Solamente os voy a contar que en el año 2016, si no recuerdo mal, porque yo para las fechas soy un auténtico desastre. En el año 2016 yo era el número 1 de España en una multinacional, la segunda ocasión en la cual yo era el número 1 de España en una multinacional. Acababa de correr mi primera maratón. Por decir de una manera más o menos elegante, tenía bastante atractivo, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba en la cresta de la ola, en la puta cresta de la ola, si me permitís que lo diga así. A lo mejor tú estás en esa situación. A lo mejor tú que tienes que dar el plan a alguien, no se lo das porque piensas que esa persona está en la cresta de la ola. O a lo mejor esa persona a quien se lo cuentas te dice que tiene todo lo que necesita. Ya se encargó la vida de quitármelo absolutamente todo. Por mi culpa, ojo. El mensaje es, ¿vas a esperar que te ocurra? Y es verdad que las personas que me conocéis más de cerca decís, joder, David, que no todas, algunas personas, joder, qué evolución de los últimos años hasta acá, de verdad, qué delicia, qué salto y qué admiración, ¿no? Ver dónde caíste, y algunos conocéis mi historia, y ver dónde estás ahora. Y gracias a eso ha ocurrido. Pero yo os voy a decir una cosa, yo cambiaría absolutamente todo lo que soy, todo lo que tengo, por volver al año 2016 y tomar las decisiones que tenía que haber tomado. Porque es cierto que lo he conseguido, es cierto que he caído lo más bajo y es cierto que gracias al sistema educativo, que gracias al apoyo de Amway, que gracias a 1000 cosas he salido y que he salido más reforzado y mejor. Pero también tengo que decir que he salido con secuelas irreparables y con cosas que absolutamente nunca van a cambiar y que el precio que he pagado no merece la pena. Ni por el daño que me he hecho a mí mismo, ni por el daño que he hecho a personas que tenía cerca. Si estás en ese momento, decide dar el salto, porque el precio que vas a pagar, como no lo hagas, no merece la pena. Dale el plan a esa persona que te dice que está en el mejor momento de su vida para darle la oportunidad de que proteja su éxito, de que proteja su vida. Estamos en una cultura que es la que es y viene
teñida por unos ideales fundamentalmente cristianos, en los cuales el sacrificio, el dolor, etcétera, están incluso bien vistos. La épica incluso del deporte nos enseña que a pesar de las lesiones puede terminar, y todo ese tipo de mensajes que bajo mi punto de vista son absolutamente horrorosos. Estamos a tiempo de conseguirlo antes de caer en el barro. Y ese es mi mensaje. Por eso vivir es urgente. Porque el mejor momento siempre va a ser hoy. Y no importa cuánta vida te quede por delante. Lo cierto y verdad es que te queda toda la vida. Y no sabemos si es un día, o son 10 años, o son 50. Lo cierto y verdad es que todos, absolutamente todos, nos hemos levantado esta mañana con un papel en blanco, en el cual decía, hoy es 3 de agosto, ¿no? 3 de agosto de 2021. Y hoy, a las 12 de la noche, todos habremos escrito una historia. ¿Esa historia que tú has escrito es una historia digna de ser contada? ¿Esa historia que has escrito es una historia que te acerca a tu sueño? ¿Esa historia que has escrito forma parte de tu legado? ¿Esa historia que has escrito lleva avisos de tener semillas de eternidad? Eso para mí significa vivir con urgencia. Porque como dijo Steve Jobs, vive la vida como si fuera tu último día. Y yo añado, ¿y si viviéramos la vida como si fuera el primero? Con la misma ilusión, con las mismas ganas, con la misma inocencia, libre de cargas. ¿Y si lo viviéramos como si fuera el único? Con la urgencia del último y con la inocencia del primero. Eso para mí es hacer de la vida una historia digna de ser contada. Eso para mí es hacer lo que tienes que hacer. Ese algo que tienes que hacer que sirve para que los demás que te están observando den ese paso también. Y algún día alguien te diga, como me acaba de decir Javier, gracias por tu libro. Que no tiene por qué ser un libro de papel impreso. A lo mejor simplemente es tu ejemplo, porque todos y cada uno de los días has hecho lo que tenías que hacer. Y gracias a que tú has hecho lo que tenías que hacer, yo me he inspirado en ti. Y si de algo agradezco a Amway, a Revolución 21, a Máquina de Networking y a todos los que formamos parte de esta grandísima familia, por supuesto que es el apoyo técnico, por supuesto que son las conferencias, faltaría más. Pero si yo algo agradezco es la fuente de inspiración que han supuesto para mí. Porque en los momentos más difíciles, en esos momentos en los que yo estaba en el fango, todos los días me escuchaba el audio que Octavio compartía. Todos los días leía la frase que Javier Ríos compartía. Y eso es el equipo para mí. No importa que seamos más o menos amigos, no importa que nos llevemos mejor o peor. En realidad, todos tenemos un fin común, que es crecer, que es medrar y es ayudar a los demás, cada cual con lo que podamos aportar, como decía antes. Ya sea solamente una entrevista, ya sea solamente porque hago el pedido, ya sea porque simplemente soy capaz de poner una canción o un aplauso, o simplemente porque sé sonreír al que no puede sonreír en ese momento. Todos y todas tenemos la responsabilidad con el equipo y con nosotros mismos de hacer lo estrictamente necesario. Ese hacer que va a hacer a su vez que el otro haga. Y esto que parece un trabalenguas, si lo pensáis, tiene todo el sentido del mundo. Si yo hago lo que tengo que hacer, hago que el otro lo esté haciendo y al final todos llegamos. Porque absolutamente todos vamos a llegar, antes o después. No me cabe la menor duda. Lo celebraremos de una manera u otra, de manera online, no lo sé. Pero sabéis que estoy deseando haceros una pregunta. Y que esa pregunta, esa entrevista, quede grabada. Estoy deseando preguntarle a Jennifer. Jennifer, por favor, ¿nos cuentas quién es Jennifer Humanes? Estoy deseando preguntarle a Lola. Lola, por favor, ¿nos cuentas quién es Lola Rodríguez? Y así con todas y cada una de las personas que conforman este fantástico equipo, porque todas vuestras historias tienen que ser contadas. El mundo merece que contéis vuestra historia. Y yo estaré encantado de ser esa persona, y si no tengo que ser yo, estaré encantado de verla, realmente no importará. Estaré encantado de que por fin cada uno de nosotros y de vosotras podamos tener la oportunidad de decir al mundo, lo hemos conseguido, soy libre.
merecido la pena. Pensemos que ya no solamente es el escenario, es que todos vamos a tener un último día. Yo he tenido la oportunidad de vivirlo en 2 ocasiones. Y os puedo garantizar que más allá del miedo que puedes pasar, yo sufrí el tremendo dolor de decir, mi vida no mereció la pena. ¿De qué demonios me sirve todo ese éxito que no me cabe en la maleta para el viaje que podía haber emprendido? No fue fácil salir de ahí ni fue instantáneo. Han sido 2 años de trabajo, de 1000 cosas. Pero si hoy me enorgullezco de algo, es de que en parte gracias a Amway, en parte gracias a esta gran familia y por supuesto audios, libros, etcétera, 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 estoy donde estoy. Pero insisto y repito, daría todo lo que soy por no haber pasado por ahí. Porque no ha merecido la pena el precio. Así es que, llamado a la acción, ¿qué más llamado a la acción queréis que vivir es urgente? Todos y cada uno de los días levantarnos con ese papel en blanco y tomar conciencia de lo que somos. Hace unos días publicaba en mis redes sociales, no he caído, no los tengo por aquí, unas fichas de dominó, perdón, de ajedrez, ¿no? Ese es un ejercicio que hice con mi amigo Pepe Cabello, un gravísimo coach de Córdoba, con quien tengo una historia maravillosa de, ¿no?, quien crea en estas cosas, de sincronías. Algún día os lo contaré. El caso es que él decía, coge una pieza de ajedrez, la que tú quieras, y ponla encima de la mesita de noche. Y cada noche cuando te vayas a acostar, piensa, no importa la pieza que hayas elegido, porque al final todas y cada una de las personas de este mundo vamos a ir a la misma caja. No importa la pieza que seas, pero nunca olvides que seas la pieza que seas, tienes que aportar siempre el 100%, porque esa es tu función. Y tu función no solamente es importante para ti, es importante para el equipo. Y que nunca se te olvide que incluso un peón puede llegar a reina. Y eso para mí simboliza por encima de todo lo que significa para mí hacer Amway, que por encima de todo es un proceso de transformación al éxito. Y el éxito, defínelo como tú quieras definirlo. Ojalá que todos y cada uno de nosotros, ojalá que todas y cada una de vosotras lleguemos a diamante. Pero estoy absolutamente convencido de que si en algo estaremos de acuerdo, es que el camino habrá merecido la pena. Porque habremos alumbrado vidas, porque habremos encendido nuestro propio faro y porque, a pesar de la meta en la cual nos hayamos parado, nuestra vida habrá merecido la pena, porque habremos hecho aquello que hace que nuestra vida sea una historia digna de ser contada. Así es que no puedo decir otra cosa más que muchísimas gracias por vuestra participación hoy, ¿no? Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Lola, una vez más, porque si hoy estoy haciendo lo que estoy haciendo, es porque un día en el que posiblemente ni siquiera sepas qué día fue, ni siquiera sepas en qué momento lo dijiste, porque a lo mejor después de decir eso, dijiste, por cierto, pásame la sal, que la ensalada está sosa. Pero dijiste algo que para mí fue fundamental. Explota tu talento. Y si tu talento es la comunicación, comunica. Encuentra cuál es tu talento y explótalo, porque hay un equipo a tu alrededor que necesita de tu talento. Hay un universo de personas a tu alrededor, estén en el negocio, ¿no?, que necesita tu talento. Y hay un mundo que tenemos que hacer mejor gracias a ese talento. Así es que, por mi parte, nada más. Hagamos todo lo que tenemos que hacer, porque estoy deseando haceros esa maravillosa pregunta y saber que todos y cada uno de nosotros estamos haciendo de la vida una historia digna de ser contada. Así es que, un abrazo.